Buenas noches, ¿cómo están? Del peronismo a Boca, de Boca al peronismo, del peronismo al sindicato, del sindicato a la cultura, de la cultura al sindicato específico de encargados, cultura en la CGT, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. El hombre cruza diferentes campos, no sé si tiene una sola camiseta, si tiene varias. Víctor Santamaría, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, por suerte, trabajando mucho como podrás ver, pero muy contento de poder realizar las distintas actividades. Creo que, por suerte... ¿Cuál te identifica más? El sindicato. ¿El sindicato? Sí, sí. Creo que es el lugar donde nací, el lugar donde me crié, donde me formé. Creo que el sindicalismo en la Argentina es el lugar justamente donde podemos trabajar muchas cosas que nos permitan realizar cosas concretas con nuestra gente, con los afiliados. Creo que esa experiencia es la que me llevó a tener inquietudes políticas, culturales, deportivas, y lo que me permitió, me parece, poder realizar distintas cosas en beneficio de las distintas organizaciones en las cuales uno, por suerte, le toca participar. ¿Qué experiencia política da el sindicalismo que no da la política directamente? Tenés por lo menos dos, o tuviste uno y tenés otro, en América Latina, dos presidentes de origen sindical. Uno Lula, que inauguró la UMED, sí, y el otro es Evo, que Evo tiene una impronta muy fuerte de relación y de identificación con los pueblos originarios, pero una impronta fuertísima, incluso en el estilo político, por su experiencia sindical. ¿Qué sacaste de ellos o qué analizás cuando analizás los que vienen, estando dentro de la política, los que vienen del ámbito sindical, de una práctica sindical desde muy jóvenes o de muy chicos, de los que no la tienen? Bueno, es distinta las realidades de Brasil, las realidades de Bolivia, sí, y las realidades de Argentina. Evo viene más de un sindicalismo del sector agrario, coca-colero, ese sector que tiene por ahí muchas diferencias con Lula, que Lula viene más de un sector más industrial, sí, una capacitación distinta, más urbano, son dos formas. Y en la Argentina creo que el sindicalismo ha descansado su representación, por lo menos su máxima representación política, en el peronismo. Creo que son tres formas diferentes en las cuales nos identificamos cada uno de nuestros pueblos con un proyecto político. Veo mucho de Lula, digamos, en la Argentina, ¿no? Ese sindicalismo fuerte, esa persona que ingresa al sindicalismo por casualidad, sí, porque no era que lo buscaba ser sindicalista y por su propia, a veces creo que por su propia desgracia personal, que el fallecimiento de su mujer y un hijo venía en camino, se afianza fuertemente en su otra familia, que era el sindicalismo, y creo que su vida se desarrolló en función de poner toda su energía en tratar justamente de lo que hablábamos recién, que yo te contaba de que uno ve el sindicalismo en la Argentina, en solucionarle los problemas concretos a los trabajadores concretos de carne y hueso todos los días. Él desde ahí se proyecta a la política en Brasil, en un espacio que no estaba ocupado por otro partido político. Creo que el PT justamente ocupa un espacio que nadie lo estaba representando, como lo ocupó en el 46 el peronismo, digamos, ¿no? Esa es la identificación que uno puede llevar. Pero son tres procesos totalmente diferentes. En la Argentina, por ahí, que un dirigente sindical tenga una máxima representación es muy difícil, digamos. No creo que sea imposible, pero creo que es difícil. Pero además creo que también los trabajadores se sienten identificados por el peronismo en el momento de llevar adelante una elección nacional o una elección en cualquier otro distrito de nuestro país. Y en cuanto a la forma de negociar, por ejemplo, ¿hay algún sello que te dé el sindicalismo que te sirva para la política y que sea diferente al que no lo vivió? No, yo creo que el sello que te da el sindicalismo es el hacer, digamos, ¿no? Yo creo que a los que venimos del movimiento obrero y tenemos que ocupar lugares legislativos, nos cuesta. Porque la verdad que estamos muy acostumbrados a una dinámica de trabajo de poder resolver problemas todos los días, todas las horas. Y muchas veces la práctica legislativa no es así, digamos. El parlamentar, digamos, te lleva mucho tiempo, te lleva llevar adelante distintas negociaciones, y la verdad que hay gente que está especializada y capacitada para eso, y otros que, por lo menos en mi caso, no estamos tal vez con esa práctica de parlamentar durante mucho tiempo. Nos gusta la acción, nos gusta resolver el problema concreto. Creo que esa es la dinámica o la forma diferente, a pesar de que hubo grandes dirigentes sindicales que fueron buenos diputados o buenos senadores también en la República Argentina. Toda esa es nuestra particularidad, digamos, ¿no? Cuando vos haces la historia del movimiento obrero argentino, ¿con qué dirigentes, no digo solo te identificás, de quiénes rescatás cosas y por qué?
Yo creo que hay dos o tres que por lo menos, dos que son de su época y son contemporáneos y creo que son complementarios. Uno es Tosco, otro es Rucci. Fueron grandes antagónicos de su propia época, han participado hasta debate de televisión juntos. Sí, uno famoso. Uno famoso por televisión, pero creo que son las dos representaciones cabales del movimiento obrero. A pesar de que parecían antagónicos en su época, yo creo que son complementarios. Por supuesto. ¿Por qué crees que son complementarios Tosco y Rucci? Estamos hablando del fines de 60 y de primeros años de los 70. A Rucci lo asesina en el 73, Tosco se muere en el 75. O sea que estamos hablando de esa época. Sí, un sindicalista duro, combativo, un sindicalista que representaba mucho su base, como era Agustín, digamos, en Córdoba, donde tenía una fuerte representación, muy intransigente. Y teníamos por otro lado un Rucci que era, a pesar de que no venía de la alta cúpula de la UOM, sino que era un compañero más del Consejo Directivo, le tocó representar a los trabajadores, fuertemente comprometido con un proyecto de país, más allá de su propia representación gremial, fuertemente comprometido con el pensamiento de Perón, llevando al máximo la posibilidad de expresar al movimiento obrero en un proyecto político, pero además, esto por ahí no sé si se sabía, digamos, había un proyecto también de Perón con Rucci que la idea era que a partir de que asumiese la presidencia Juan Domingo Perón, él iba a pedir que renuncie toda la CGT para poder ser elegida nuevamente la conducción de la CGT, que era darle un impulso más también al movimiento obrero. Y eso Rucci estaba comprometido y creo que los dos eran justamente antagónicos por eso, porque uno representaba fuertemente su sector, uno representaba fuertemente lo que pensaba con sus bases, tal vez no lo podía llevar en un proyecto político porque no se decía que era peronista, y el otro, al contrario, con una fuerte inserción en un proyecto político nacional, llevando adelante el pensamiento del peronismo y especialmente en esa época de Juan Domingo Perón. ¿Hay transmisión sindical en los diferentes sindicatos y en la CGT sobre esta transmisión de estas tradiciones? Digo, ¿en la formación esto pesa? No. ¿La formación es más práctica? La formación es más práctica. ¿O es de hecho más bien? No, la formación es más práctica. La formación es más sindical y no de CGT. Sí. Cada sindicato tiene su propia escuela de formación sindical, cada sindicato tiene su propia formación de dirigentes, cada sindicato va formando sus delegados conforme a sus propios programas y a sus propias ideas con respecto a cómo tiene que ser la formación. No hay desde la CGT una formación sindical. Vos sabés muy bien que nosotros desde la universidad, de la Universidad Metropolitana para Educación y el Trabajo, estamos justamente trabajando fuertemente con cursos, con formación para dirigentes sindicales, con otras centrales obreras también de otros países de Sudamérica, principalmente con Brasil. Hicimos un convenio con Claxo para poder también hacer una investigación sobre la representación del movimiento obrero. Creo que son distintas cosas que uno va realizando, pero no hay algo orgánico del movimiento obrero en lo que se refiere a formación sindical. Y todo lo que tiene que ver con investigación, especialmente los dos grandes personajes, fíjate que las dos biografías, ninguna es del propio movimiento obrero. María Giovanni en el caso de Agustín, y en el caso de Rucci hubo varios autores que escribieron sobre él, ¿no? Como también de otros dirigentes que creo que fueron importantes, cuestionados. Yo creo que muchos dirigentes, una gran parte del movimiento obrero es cuestionada justamente porque tiene ese rol de negociar permanentemente con el Estado. Y en una Argentina donde el Estado fue tan cambiante y variante por los golpes de Estado, por los distintos partidos, siempre los dirigentes sindicales, muchos salieron golpeados en el momento de la negociación, especialmente no de cara a perder sus propias bases, pero sí de cara a la política nacional. Le pasó a Bandor, le fue cuestionado también Lorenzo. Creo que hubo muchos dirigentes sindicales en los cuales por su propia impronta y por la propia impronta del movimiento obrero fueron cuestionados. Hay grandes dirigentes, justamente ayer en el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires homenajeamos a uno de ellos como Roberto Digón, un gran dirigente del gremio del tabaco, que hoy sigue militando y sigue trabajando y es un ejemplo también de lucha y de vida para muchos de nosotros que venimos también de esa doble función entre dirigentes sindicales y también representantes políticos. ¿Y la UOM qué sello le da a la formación y a la práctica de los dirigentes? Nombraste a Lorenzo Miguel, nombraste a Rucci. No conozco internamente cómo se forman los dirigentes de la UOM, pero por lo que tengo entendido, ellos trabajan fuertemente en lo que tiene con formación, no solamente práctica, sino teórica de sus propios cuadros. Grandes cuadros del movimiento obrero salieron de la Unión Obrera Metalúrgica. Creo que es uno de los baluartes del movimiento obrero desde ayer y de hoy.
justamente por ahí, porque es Argentina de la industria, es Argentina del trabajo, es Argentina que le agrega valor agregado a lo que se hace. Eso hoy claramente representa por ahí los obreros de la industria metalúrgica. Y en los 70 pasaba lo mismo, ¿no? Creo que hay una diferencia, no hay muchas diferencias justamente en un proyecto de país, ¿no? Que cuando uno tiene la posibilidad de estar mejor, también vamos sustituyendo importación y eso crea más trabajo, y el trabajo de la industria metalúrgica es central para cualquier país. Y creo que los dirigentes hoy como Caló, como muchos otros dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica, están haciendo un muy buen trabajo, no solamente representando a sus propios compañeros, sino en el caso de Caló también dentro de la conducción de la CGT. ¿Te parece bien, te parece natural que existan varias CGT? ¿Te gustaría una sola? ¿Es inevitable que haya varias, por lo menos por un tiempo? ¿Cómo la ves? No, me gustaría que haya una sola. Creo que a todos los trabajadores nos gusta que haya una sola representación obrera, porque es también lo que nos hace fuerte. Hay circunstancias de la historia que estamos viviendo que hace a que haya varias centrales obreras. No solamente... ¿Son políticas o sindicales? Algunas son más políticas, otras son más sindicales, pero igual creo que hay que hacer un esfuerzo para tratar de estar todos juntos. La verdad que yo no me siento diferencias políticas hoy con Hugo Yasky. La verdad que pensamos muy parecido en general en todo lo que vemos de visión estratégica del país, en lo que pensamos de lo que tiene que ser movimientos políticos y seguramente también del movimiento sindical. Yasky es también un defensor de este proyecto sindical, digamos. Y me parece que tampoco veo diferencias en lo que piensa Caló con lo que piensa Yasky. Entonces me parece que hay posibilidades, por lo menos de pensamiento, de compartir mesas, diálogos y a su vez empezar a construir una unidad con otros sectores también del movimiento obrero, que yo creo que cuando los dirigentes sindicales que hoy estamos en la CGT podamos decir, bueno, damos un paso al costado para que venga otra dirigencia y que se junten y que puedan trabajar con ideas, con programas, seguramente el movimiento obrero le va a ser mucho más fácil unirse que hoy cuando ponemos los nombres propios por delante de los proyectos o por delante de la idea. Si te pongo un nombre propio por delante, que es el caso de Hugo Moyano, vos nombraste a Yasky, ahí tal vez las diferencias sean más sindicales que políticas. En el caso de Moyano, ¿son más políticas que sindicales hoy? A ver, Hugo decidió tomar un camino político que creo que equivocado, digamos, por lo menos en lo que son los resultados políticos en lo que fue la provincia de Buenos Aires. Y me parece que él lleva adelante una gestión dentro de un sindicato como el sindicato camionero que es por lo menos muy buena para los camioneros. Todo lo que han construido en estos 10 años, gracias también a un proyecto político que tuvo la posibilidad de darle hoy a todo el movimiento obrero, no solamente a los camioneros, grandes conquistas sociales y grandes también conquistas políticas. Hugo lo aprovechó muy bien. Como también muchos otros dirigentes sindicales lo aprovecharon muy bien. Me parece que lo que tenemos que tratar de charlar con los camioneros, por eso los nombres a veces pueden ser engañosos, pero sí con los camioneros, en qué proyecto pensamos para el futuro del país. Y yo creo que vamos a tener grandes coincidencias, porque queremos seguir construyendo esta Argentina que nos permitió a los trabajadores tener paritarias, tener mejores obras sociales, tener mejores centros de formación profesional, poder expandir también los beneficios de los trabajadores más allá de la coyuntura o más allá de lo que tiene que ver una paritaria momentánea o un aumento salarial momentáneo. Nos permitió justamente tener mejores conquistas en otros ámbitos, la formación profesional, la educación, la salud. Creo que son distintos ámbitos que en la Argentina tiene esa particularidad del movimiento obrero que por ahí no tiene en otro lugar del mundo, ¿no? Que cuando uno va a defender los derechos de los trabajadores, no solamente lo hace pensando en el salario de todos los meses, sino también lo hace pensando en cómo mejorar la calidad de vida de él y de su familia. ¿Cuándo lo conociste a Néstor Kirchner, Víctor? En el año 96. 96, ¿y cómo? ¿El gobernador? El gobernador había terminado la convención constituyente de la ciudad de Buenos Aires, yo era convencional constituyente, y junto con un grupo de compañeros, Jorge Argüello, Eduardo Valdés, empezaron a formar lo que era la corriente peronista, y bueno, apareció Néstor, un poco como líder de esa corriente que incipientemente empezábamos a formar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? También Cristina, y creo que desde ese momento empecé a conocerlo a él y bueno, y creo que también fue para nosotros en la Ciudad de Buenos Aires fue un apoyo muy importante para los peronistas de la Ciudad de Buenos Aires. Porque en el año 96 el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires estaba encapsulado, sí. No había elecciones internas, había posibilidad de expresarse y con un grupo de compañeros decidimos abandonar la estructura del Partido Justicialista y quedarnos con el peronismo. Y la verdad que el único dirigente peronista nacional que nos acompañó fueron Néstor y Cristina. En una reunión en la costa, me acuerdo, en ese verano, y los dos
decidieron acompañarnos a un grupo de compañeros peronistas justamente en este proyecto de tratar de representar a los peronistas de la Ciudad de Buenos Aires más allá del partido. ¿Qué había? ¿Cuál era el elemento de sintonía en ese momento? ¿El elemento con Néstor? Sí. Pensábamos un país igual. La verdad que año 96, 97, todavía la crisis no era tan fuerte como desde los 90. Sí pensábamos que el peronismo tenía que tener otra visión. Sí pensábamos que el peronismo tenía que volver a recuperar su causa y su causal natural que tuvo en el primer peronismo y que en la época de los 90 se había perdido. Sí pensábamos que tenía que haber democracia dentro del partido y pelear por los lugares para poder representar mejor a los peronistas. Y sí pensar en un partido justicialista mucho más progresista, abierto a la sociedad y no encapsulado en su propia estructura. Y Néstor apoyaba y nos bancaba en eso, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Empezamos a construir desde ahí hasta cuando, allá en el 2003, él se decidió lanzar su candidatura a presidente, que todos nos enteramos por televisión cuando saliendo él justamente de la Casa de Gobierno. Y bueno, y antes a que él se lanzara con su candidatura, ya trabajábamos con los equipos técnicos para recorrer el país. Me acuerdo haber estado con Julio De Vido en Corrientes dando charlas para los compañeros, éramos un grupo muy chiquito que realmente creíamos en Néstor, pero la verdad que no creíamos que las circunstancias del país estén preparadas para que un proyecto político como el que estaba representando pudiese ser realidad. Él tampoco lo creía. Por lo menos para el 2003 seguro no lo creía. Eventualmente para el 2007 con suerte, ¿no? Para el 2007. Sí. Pero además, una persona que en el privado decía, yo creo que la Argentina para que quede tiene que pagar la deuda. Digo, y lo que cuando muchos decían, nos están engañando, o como tantos presidentes más que nos prometían muchas cosas y después no cumplían. Y la verdad que uno ve los resultados de hoy y ve la política que aplicó Néstor y que continuó Cristina, y lo que él decía en privado era lo que después practicaba cuando tenía que gobernar, digamos, ¿no? Y en cada paso que dio, para nosotros fue esa representación, digamos, ¿no? Con mucho esfuerzo, la verdad que fue un sueño cumplido, digamos, que un presidente como Néstor pueda llegar a la presidencia con una lucha muy grande, como dice hoy Cristina y como decía Néstor, con menos votos y más desocupados. Sí. Digo, todo eso formó parte también de esa épica del momento que vivíamos los argentinos y que despacio, saliendo del infierno, del subsuelo, pudimos empezar a construir entre todos. Y Néstor nos invitó a todos los argentinos, no solamente a los que veníamos de la política o a los que veníamos del movimiento obrero, sino a todos los argentinos a soñar. Y que esos sueños se podían convertir en realidad. ¿Cuál sería la épica de hoy, Víctor? ¿O de hoy o de los próximos años? Si es que tuviera que haber una épica, no lo sé. No, yo creo que hoy, a ver, una épica para muchos de nosotros es que hoy la asignación universal, que es dar justicia a muchos compañeros y compañeras que no tienen la posibilidad de tener un salario, de tener un trabajo formal, que la Argentina no tenga más asignación universal y que puedan tener trabajo formal y que haya esa épica del trabajo. Yo creo que la épica del trabajo es la épica que siente hoy orgullo un padre de poder darle de comer a sus hijos con el sueldo, que sus hijos no tengan que ir a un comedor, que sus hijos no tengan que la beneficencia de una organización muy bien intencionada, pero la beneficencia en fin, y sentarse en el hogar con sus hijos todas las noches para compartir una charla, para compartir una idea, para programar, para estudiar, para muchas cosas que hoy la Argentina se está haciendo, pero creo que tenemos un camino que empezó en esto y que hoy continúa Cristina, que tenemos que seguir profundizando para justamente generar lo que los peronistas entendemos que es la verdadera justicia social. ¿Por qué como sindicalista y por qué el SUTER se metieron o te metiste en el ámbito de la cultura? ¿Es una cuestión táctica? ¿Es una cuestión estratégica, para ponerlo en términos políticos puros? ¿Es un tema de afición personal? ¿Qué es? Es estratégico, creo. Es estratégico. Creo que la revolución es cultural. Y si realmente nosotros queremos hacer una revolución que se mantenga el tiempo, tiene que ser cultural. Hoy podemos sacar una excelente ley. Hoy podemos construir el mejor edificio para un hospital. Pero si realmente no tenemos un cambio cultural con nuestra gente, el gobierno que viene puede sacar ese edificio y convertirlo, y licitarlo y privatizarlo, o esa ley cambiarla por otra ley. Pero si hacemos un verdadero cambio cultural en la Argentina, como hizo el peronismo del 46 al 55, que aún hoy sigue estando en el inconsciente y en el consciente argentino, me parece que esa es la verdadera revolución y es la revolución que queda para nosotros y para las generaciones que vienen. Dentro de eso, o a partir de eso, si vos hablas de revolución, de cultura, de estrategia, ¿tenés ya candidato para 2015 presidencial?
La verdad que los que venimos en este proyecto político tenemos hoy una gran estrategia y es justamente referenciarnos en quién lidera este proyecto político, que es Cristina. Por supuesto que hay muchos candidatos y eso es muy bueno para nuestra fuerza política. Cuando muchos dicen que se acabó un ciclo, el peronismo le responde con 7 candidatos a presidentes, digamos, y eso es muy bueno. Pero hay una gran conductora, la que todos respetamos y queremos, y seguramente charlaremos con ella en el momento adecuado para cómo se decide y cómo será y quién será también quien para nosotros nos represente mejor en las próximas elecciones dentro de aproximadamente 6 meses, cuando empecemos ya a discutir los candidatos a nivel nacional. Si vos decís charlaremos, yo tengo que interpretar que Cristina obviamente pesa por una condición de liderazgo, pero no decide sola. Pero Cristina es una política. Como tal, como todo político, no decide solo, decide con su gente, con su equipo, con su partido, con el frente electoral que arme. Me parece que todos estos años ha demostrado ella trabajar en grupo y no ser una solitaria que hace simplemente teoría política. Realmente ella es una política, tiene fuerza política y nosotros la respetamos dentro de nuestro espacio y nuestro movimiento político como quien lidera ese proyecto. Por supuesto que tiene ese peso de quien conduce un partido y un movimiento que nos representó a todos los peronistas durante estos últimos 10 años. Para que siga representando, para buscar una nueva forma de representación, en todo caso, más allá del liderazgo, ¿qué perfil, si querés, te imaginás de partido político y de movimiento? Vos sos... ¿Presidente o secretario general? Presidente del Partido Presidente del PJ de la ciudad. Y sos secretario de Cultura del PJ a nivel nacional. La última y cortita, digo, ¿qué perfil de partido te imaginas para este momento? Un partido que salga a la calle, un partido que esté con la gente, un partido que escuche mucho, un partido que pueda construir, que no renuncie a sus ideas, que la gente sabe que cuando nosotros nos presentamos somos peronistas, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, pero somos el peronismo de la ciudad de Buenos Aires y lo que no queremos es cambiar por el marketing político. Queremos construir una alternativa que nos permita seguir construyendo una Argentina para todos y para todas, una Argentina con mayor inclusión social y una Argentina que llegue en definitiva a eso que decíamos recién que tiene que ver con la justicia social. Víctor, muchas gracias. Gracias a vos, Martín. Lo nombramos a Lula, nos vamos como siempre con Lula. Lula dice que la política es movimiento perpetuo, que la democracia es movimiento perpetuo y la política no es pacto de silencio. Chao, buenas noches y gracias.